Hola, feliz domingo. Pues hoy les platico que estuve en la Ciudad de México en el informe del primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo cerró después de haber tenido varios. Cerró en el Zócalo capitalino, en el Zócalo de la Ciudad de México. Ahí me hizo recordar a nuestro queridísimo expresidente López Obrador cuando decía que el escritor no se repite, pero el político sí debe repetir sus mensajes, y en esto tiene toda la razón. Claudia Sheinbaum vuelve a retomar temas en los informes regionales que hizo por el país, pero ahora uno también en general recogiendo la misma información, pero precisando aspectos importantes de lo que ha venido ocurriendo durante los últimos días. Dice la presidenta: quien robe y traicione al pueblo enfrentará la justicia. A un año de su gobierno, reafirmó su compromiso con los principios de la llamada Cuarta Transformación, y advirtió esto que les digo: quien robe y traicione al pueblo de México enfrentará la justicia. Para que les quede claro a todos aquellos mafiosos de la oposición, de la derecha recalcitrante y moralmente derrotada, encabezó esta ceremonia ante un zócalo lleno, abarrotado por todas las calles que rodean el zócalo capitalino. Pues llegaba y llegaba gente. Algunos no pudieron entrar, se quedaron, pues no digamos que a medio camino, pero a 1 o 2 cuadras. Había pantallas en el recorrido, por ejemplo en la calle de Madero, y así en el propio zócalo también pantallas montadas para quienes quedaban lejos del presidium. Y bueno, dice la presidenta: el poder no es para enriquecerse, sino para servir con humildad. Y en este México nuevo, la honestidad no es la excepción, es la regla. Y quien traicione al pueblo, quien robe al pueblo, enfrentará la justicia. Lo repito nuevamente ahí de manera textual: el poder no es para enriquecerse, es para servir con humildad. Dice la presidenta que vamos por un muy buen camino, el camino correcto, luego de recordar la cifra de los últimos 6 años desde el inicio de la Cuarta Transformación en el 2018 con López Obrador. Pues entre el 2018 y el 2024, 13.500.000 personas, mexicanos, mexicanas, salieron de la pobreza. Aunque quieran, no lo podrán borrar ni en campañas de odio, ni en la mentira, ni con la calumnia, la difamación, porque este es un hecho irrefutable. Mensaje a los conservadores que quisieran que olvidáramos cómo vivían antes los presidentes, cómo vivimos ahora. La jefa del Ejecutivo informó que México transita por el camino de justicia social, de dignidad y de garantía de derechos sociales, libertades, democracia y soberanía, y aseguró que su antecesor Andrés Manuel López Obrador es y será un ejemplo de honradez, de austeridad y de profundo amor al pueblo de México. Sheinbaum también en materia de seguridad rescató este dato: la reducción que en el primer año de su gobierno se ha reducido el homicidio doloso en un 32%, es decir, 27 homicidios diarios menos. Que aunque esto es, pues sigue siendo difícil de asumir, pero el trabajo se está reflejando en todo este asunto: rebaja de homicidios y de otros muchos delitos. Confesó o reveló que esta misma mañana, antes incluso de caminar hacia el templete montado allá en la Plaza de la Constitución para dar su informe, dice la presidenta: esta mañana me dieron los resultados hasta el mes de septiembre. En 12 meses hemos reducido el homicidio doloso en 32%, es decir, entre septiembre del año pasado, 2024, y septiembre de este 2025, se cometieron esos 27 homicidios diarios menos en todo el país. Hablando de soberanía, de defensa de nuestro territorio, nuestra patria, dice Claudia Sheinbaum: en México no se permite la inversión o la intervención extranjera. Pues indicó que México es un país libre, independiente y soberano. Ahora sí que yo diría, no nos ponemos de tapete como lo hicieron los presidentes del neoliberalismo de Peña Nieto hacia atrás, sobre todo Peña Nieto, pues Vicente Fox, Felipe Calderón
y otros más que entregaron los bienes de la nación al extranjero, dice que frente a cualquier deseo de injerencia o intervención de una potencia extranjera en nuestro país, pues ha quedado escrito en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución. El siguiente texto lo leyó de esta manera: el pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervencionismo, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo a la integridad, independencia y soberanía, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Esta reforma dice en pocas palabras: México no acepta injerencismos, no acepta intervencionismos, somos un país libre, independiente y soberano. Falta ver cómo debemos tratar a nosotros, los mexicanos, a los traidores a la patria, que precisamente tipo Alito Moreno, Lili Téllez y otros, el mismo Salinas Pliego, van a chillarle a Estados Unidos, a ponérseles de tapete o a hacer la figura del avestruz, agacharles su cabeza y enseñarles todo su plumaje para que intervengan en México. Esto falta por tratar a los traidores como se merecen. La reelección y el nepotismo, otro tema importante. Sheinbaum aseguró que cumplirá su compromiso para que a partir del 2030 no habrá reelección a ningún puesto de elección popular, pues recordó ante miles de los asistentes que se presentaron en el Zócalo: ya se prohíbe dejar como herencia un puesto de elección, no al nepotismo, es decir, como decimos por aquí, en estas tierras, en el Estado de México, yo creo que en muchos lados, no al nepotismo, no a las familias felices. El padre presidente, luego la esposa, y luego que el hijo, que el primo, que el amante, todo esto, como ocurre aquí en el Estado de México. Hay muchos casos de ese tipo, si no pregunten allá en Huixquilucan, ¿no? Y en otros municipios por aquí, en el Valle de Toluca, allí también hay ejemplos de las familias felices que viven de prácticamente heredarse puestos. La economía, ¿cómo estamos? En la economía ya lo hemos visto a través de muchas mañaneras en su propio informe, frente a las voces catastrofistas que anticipaban una caída de la economía mexicana. La presidenta aseguró que a pesar de los difíciles momentos, difíciles circunstancias internacionales que estamos viviendo en este año, la economía mexicana se mantiene fuerte. Destacó que el peso mexicano se mantiene por debajo de los 19 pesos por dólar y se tiene un crecimiento anual esperado de 1.2% frente a las versiones catastrofistas de la oposición que anticipaban una caída de nuestra economía. Y pues no, la inversión extranjera directa incluso fue récord en el primer semestre de este 2025. El turismo, por su parte, creció en 13.8%. El desempleo se ubica en 2.7%, uno de los niveles más bajos del mundo. Y tenemos una suerte de economía de combate a la pobreza, al desempleo y otros factores que nos ubican como un país en América Latina, el segundo, con niveles de justicia más elevados en América, solo por debajo de Canadá. Luego, la ley de amparo tan controvertida, que ya hemos hablado de ella, ante esta polémica, este debate por la reforma a la ley de amparo, que la Coparmex, la derecha, quisieran que se hiciera para atrás, que se echara para atrás. Pues la propuesta que mandó la mandataria aseguró que se busca una mejora de la justicia más rápida, más expedita, y garantizar la pronta actuación frente a delitos. No es contra los ciudadanos las modificaciones a la ley de amparo, sino contra los delincuentes de cuello blanco, por ejemplo, o de alta peligrosidad, mafias, frente a delitos como el lavado de dinero, y evitar que al amparo se le utilice como un resguardo de por vida para los potentados, grandes potentados que no quieren pagar sus impuestos. Mensaje directito a Salinas Pliego y otros, cuando se escudaban en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, escondían los expedientes, les daban largas, y hasta ahora que llega la nueva Suprema Corte, los nuevos integrantes, espera que se destraben todos estos casos que ahí estaban abajo de los grandes
receptorios de documentos y hasta abajo, siempre hasta abajo, lo que le correspondía pagar a los grandes potentados para que no lo hicieran. Así es que ahora con esta nueva ley de amparo ya veremos cómo ocurre la cosa. Desde luego dice no a la retroactividad de la ley de amparo, a ninguna ley como lo establece la Constitución. Cuando se establece una ley, desde el momento que aparece en el Diario Oficial de la Federación, de ahí en adelante se aplica, no de manera retroactiva. Luego el Golfo de México salió a relucir por el tren, este tren que México-Nuevo Laredo, pues recordó la intención de Estados Unidos, de Donald Trump, de llamar al Golfo de México el Golfo de América, a lo cual hemos combatido. Nosotros tenemos nuestro Golfo de México y para recalcarlo, pues me imagino fue esta propuesta que hizo la presidenta ante los asistentes que llenaron el Zócalo capitalino, puso a votación que el tren México-Nuevo Laredo pues se llame mejor Tren del Golfo de México, para fijar bien nuestra identidad nacional. Y dice México-Nuevo Laredo, a ver cómo ven este asunto, preguntó a todo mundo ahí presente, ¿qué les parece si a ese tren le ponemos Tren del Golfo de México? Lo voy a poner a votación ahí, a mano alzada. ¿Quién está de acuerdo con que el tren que va de México a Nuevo Laredo se llame Tren del Golfo de México? Preguntó la presidenta, y luego, pues miles de manos alzadas aprobando la propuesta de la mandataria federal. Aplausos, informó la presidenta, dice mayoría, se va a llamar Tren del Golfo de México. Luego dice, no les voy a fallar, al final de su mensaje, no duró la hora. Ella ya lo había advertido en la mañanera, había dicho que no iba a ser un informe muy largo, pues duró menos de una hora, casi una hora, digamos. Desde su inicio la presidenta reiteró que no le fallará al pueblo de México, que vamos por el camino correcto, y desde luego en el histórico Zócalo de la Ciudad de México reafirmó su compromiso con la cuarta transformación de la vida pública de México, una transformación que le pertenece al pueblo. Como lo dije desde el primer momento ante ustedes, dice la presidenta, no les voy a fallar. Mi compromiso es con el pueblo y sigue siendo con todo mi sentido entregar mi alma, mi vida y lo mejor de mí misma por el bienestar del pueblo de México. Mi compromiso es defender a la patria. Mi compromiso con ustedes es ser una presidenta que esté a la altura de la generosidad y la grandeza de nuestra historia y del pueblo de México. Y así se despidió con consignas como que viva la dignidad del pueblo de México, que viva México libre, independiente y soberano, que viva por siempre México, que viva México. Y con esto me despido, este resumen pues apretado, pero con los datos más importantes que ella dio. Hay anécdotas, desde luego, la crónica que ustedes podrán ver en muchos medios, de los momentos felices de mucha gente por todos lados. Yo tuve uno con un personaje popular, pues se parecía mucho a las estampas de Miguel Hidalgo y Costilla. Ahí les voy a compartir una foto en mis historias en Facebook, lo mismo en WhatsApp. También voy a subirlas en TikTok, donde pues me retrato con este personaje, haciendo el papel de Miguel Hidalgo. Yo les digo, bueno, pues hasta Miguel Hidalgo resucitó, salió de su tumba para venir a apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su informe. Con esto me despido, gracias por su atención, sigan pasando un bonito domingo, hasta mañana lunes.